Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es edificante. La palabra de Dios nutre nuestras almas. Y la palabra de Dios trae vida a nuestra vida. Porque al final de cuentas, mis estimados, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino y pagó por ti, pagó por mí. Hoy podemos estar acá. Y gracias a Dios por su bendita palabra que nos dejó escrita. Amén. Hoy vamos a deleitarnos bien sabroso con este tema, mis amados. Vamos a iniciar buscando el libro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Bienvenida Angélica y su hija, bienvenidas. Liborio, bienvenido. Hermano, bienvenido. Hermana Laura. Sean todos bienvenidos también aquí en internet. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 3. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Es Romanos capítulo 3, versículo 3. Que el Señor añada bendición a su palabra. Que el Señor añada salud también a su palabra. Y que usted tenga un corazón abierto y dispuesto a recibir palabra en esta noche. Y que salgamos de aquí edificados y que salgamos de aquí con otra perspectiva de lo que vamos a hablar en esta noche. Y que sea Dios hablando en nuestras vidas, amados. Quiten la vista de mí y pónganla en el Señor, para que sea el Señor quien esté hablando a través de su palabra. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Esta palabra, amados, esta pequeña palabra que dice todos, nos está incluyendo a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver una vez más qué es el pecado. Vamos a ver qué es el pecado, porque muchas veces pecamos y no nos damos cuenta. Muchas veces cometemos errores que delante de Dios están mal, pero que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que dice en su palabra. Pero para empezar, mis amados, la palabra de Dios es muy tajante, muy cortante, tanto que nos pone a todos en el mismo lugar, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay uno que es más grande que otro, yo nací sin pecado, no, todos pecaron. Ahorita más adelantito vamos a ver que a veces se nos funde los pensamientos, porque también ahí incluye al más hermoso y pequeño bebé. Pero ¿cómo? Si ellos no han pecado. Bueno, vamos a verlo más adelantito. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el versículo 23. Yo sé que todavía no lo sabemos de memoria, pero es bueno verlo en la Biblia. Dice en el Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, el resultado del pecado va a ser siempre muerte. Buenas noches. El pecado siempre va a traer como consecuencia la muerte, hermanos. Y no solamente la muerte espiritual, porque muchas veces puede causar también la muerte física. Pero lo que Dios nos ofrece, lo que Dios te ofrece en este día, tú que estás escuchando la palabra, es que lo que Dios te ofrece, dice aquí, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiere decir que por un lado el pecado como resultado es la muerte, pero Jesucristo por otro lado es la vida, pero no solamente la vida, sino la vida eterna. Entonces tenemos un contraste entre el pecado y un contraste entre la vida eterna, porque conforme el pecado trae muerte, Jesucristo trae vida eterna. Ya estamos viendo dos extremos. No hay ningún lugar a medias que diga,
medio peco, medio que acepto a Cristo, sino que o bien estás de un lado o bien estás del otro. Y vamos a ir ahí a Isaías capítulo 59. Y luego vamos a conseguir una Biblia a Angélica y a su pequeña. ¿Cómo te llamas? Leslie. Ahí tengo, hermano, gracias. Por favor, pastor. Ya el Señor proveyó de volada aquí. Yo pongo 59, mucha atención. versículo 2. Vamos a leer esta parte en el versículo 1, mis amados, porque es bueno. Como todo buen predicador, uno debe de leer un versículo atrás, un versículo adelante. Isaías capítulo 59. Fíjense cómo la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Yo ando muy adelantada. Dice la palabra del Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice que la mano del Señor está siempre presta para salvar. ¿Para salvar de qué? Dice, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Oír qué? Dice el versículo 2: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y tus pecados han hecho ocultar de vosotros, o sea de ustedes, su rostro para no oír. Dice, hermanos, que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros, y que al mismo tiempo los pecados hacen que Dios oculte su rostro de ti, amado hermano, para no escuchar tus oraciones. ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, pues que cuando nosotros estamos viviendo en pecado, como Dios es santo, Dios no tiene relación con el pecado. No puede relacionarse con lo inmundo porque Dios es santo. Así que cuando vivimos en pecado, amados, nuestras oraciones no son escuchadas como cuando estamos bien delante de Dios. Por eso es importante reconocer nuestra vida y darnos cuenta que estamos viviendo en pecado y que por esa causa nuestras oraciones no son escuchadas. Nosotros tenemos que venir delante de Dios. Pasen, hermanos, tenemos que venir delante de Dios con las manos limpias, ya lavados, justificados, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Amén. Entonces, amados, cuando nosotros no conocemos de Dios, cuando nosotros estamos lejos de Dios, pues Dios no nos escucha. Esas oraciones no son escuchadas. Y hay una barrera que se llama pecado, que ha hecho división entre usted y nosotros. Isaías 59, 2. ¿Ya? Bien, bien, gracias, hermano. Y bueno, ya estamos hablando acerca del pecado, pero la pregunta sería, ¿qué es el pecado? Porque hemos escuchado muchas veces, oh, estás en pecado, hiciste pecado, pecaste. Yo de niño pensaba que pecado era igual que un pescado. A mí me sonaba como pescado. Y muchos de nosotros a veces no sabemos qué es pecado, qué es pecar. Si yo pudiera preguntarles hoy, ¿qué es pecar? ¿Qué podrían responderme? ¿A alguien se le ocurre algo? Un pescador te va a decir, Pecado es todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. eso es pecado. ¿Alguien más? Pero robar, ¿no? Parte de robar, eso es pecar. Pecar, como dijo el pastor, bien dicho, pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Todo aquello que desagrada a Dios es pecado, pero ahora la pregunta se hace más complicada. ¿Y qué es lo que le desagrada a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? Toda persona nacida en este mundo es un pecador. Así esté bonito, así esté bonita, así tenga ojos verdes, así tenga lo que tenga. Es un pecador. Somos pecadores. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia más inocente inevitablemente pecaría.
Porque no es la primera acción pecadora lo que hace un niño pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora con la cual nosotros nacemos. Fíjense que un ejemplo que yo he escuchado y que se me hizo muy bueno es de que nosotros los papás, de los que estamos de aquí, todos somos papás de hermano Liborio, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer el bien. Porque graciosamente el mal ya lo saben hacer. Hacen berrinche, tumban las cosas, le quieren meter el dedo donde se enchufa la luz, son desobedientes, son mentirosos, esconden las cosas, se pelean aquellos míos cuando no es de él y se agarran discutiendo. Y díganme, ¿quién les enseñó eso? ¿Nunca se han preguntado quién les enseñó a los niños a ser así? Pues lo ven, ¿no? Lo aprenden. Hermanos, ya vienen con ese defecto. Ya vienen con ese default. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarles a hacer el bien, porque el mal, ya lo saben. Ya lo saben. Nosotros tenemos que enseñarle valores a los niños a no mentir, porque hermanos, ¿a cuántos nosotros que somos papás le preguntamos al niño, oyes, ¿dónde está el chocolate o la mermelada? No sé. Y no sé. No sé. Oye, yo aquí tenía un billete de 20, ¿dónde está? No sé, y había un montón de bolsas de paquetitos de dulces allá vacíos, ¿verdad? Y no sé por qué. Se empiezan a excusar, empiezan a decir no sé, y empiezan a culpar. No, es que mi hermanita lo agarró, fue aquella, fue aquel. Pero nunca dicen, fui yo. Hasta que nosotros empezamos a enseñarles a hacer el bien. Esa es la lucha, hermanos. Enseñarles a hacer el bien, porque el mal ya lo traen. Vamos a ir al Salmo 51, mis amados, allá atrásito de Isaías. Salmo 51, versículo 5. Ayúdale un poquito ahí. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De aquí David reconocía que su pecado no era culpa de Dios, amados. Porque aquí estamos viendo a David que estaba arrepentido de lo que había hecho, pero él entendía que había sido formado en pecado, hermanos. El niño ciertamente es inocente. El niño es inocente, amados hermanos. Es bueno comentar esto, que el niño es inocente, pero el niño ya trae el pecado dentro de sí, hermanos. La vida natural, mis hermanos, es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de centrarse en Dios. Los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismos. Si ahorita yo le quito la pelota al niño, ¿qué cree que va a hacer el niño? Va a empezar a renegar y a llorar y a hacer todo. ¿Por qué? Porque está en él. Ya está, él no va a comprender, porque dentro de sí, así somos ya, hermanos. Está determinado a agradarse a sí mismo y a tener sus deseos cumplidos. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta, hermanos, agradarnos a nosotros mismos? Yo no sé, yo lo voy a hacer como quiera, pero yo me voy a ver bien. Yo voy a comer, no importa que el de allá afuera no coma. Yo voy a llegar a aquel punto, no importa quién me lleve, pero yo voy a llegar a aquel puesto. No le hace lo que tenga que hacer, pero voy a llegar a aquel puesto. Mis deseos cumplidos. ¿Cuántos deseos malos hay en su cabeza, amado? Desde querer tomar venganza, desde querer irse a emborrachar, desde querer ir a hacer tantas cosas, hermanos. ¿Y quién pone eso en nuestra cabeza? ¿Cómo?
Siempre va a haber un deseo dentro de nosotros en nuestra carne porque ya la traemos así, hermanos. Por culpa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, usted y yo nacimos contaminados. Qué bueno que el Señor Jesucristo vino y pagó por nosotros, porque de otra manera no tendríamos esperanza, amados. Como resultado, dice, la esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos cuando actuamos con naturalidad y como resultado de la naturaleza egoísta con la cual nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. Cuando nosotros nos basamos o nos centramos solamente en nuestros deseos, amados, sin pensar, estamos ya desagradando a Dios. Es bien gracioso. Yo he visto personas celebrándole cumpleaños a su hijo de 1 año y traen banda, traen borrachera, traen de todo para celebrarle al niño que cumplió 1 año. Dígame, ¿el niño de 1 año quiere banda? ¿El niño de 1 año quiere un bailable? Hermanos, es el deseo que hay acá dentro de nosotros y es la excusa perfecta. Yo voy a celebrar así para mi hijo. Y hermanos, al final el celebrado está dormido ya desde qué horas y la gente ya agarró a trancazos última hora porque no salieron bien. Pero ¿qué pasa? Son los deseos egoístas que tenemos. El pecado no solo desagrada a Dios. El pecado no solo le desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado, hermanos. Qué triste es, amados, saber que Dios nos creó a nosotros y que antes que el pecado llegara a nuestras vidas, Dios tenía una comunión íntima con nosotros a tal grado que Él venía a la tierra y hablaba con nosotros, con Adán y con Eva. Pero que cuando desobedecimos, rompimos esa relación y ahora hubo algo que nos separaba, que se llamaba pecado. Y que muchas veces, amados hermanos, todas las situaciones que vivimos es por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia, hermanos. Y lo único que estamos pagando son consecuencias que dejó el pecado, amados. Muchas veces. Los pecadores están enajenados de Él, no le conocen y tampoco pueden disfrutar de la comunión con Dios. Desde el nacimiento, cada uno de nosotros está separado de Dios. Todos nosotros, amados, necesitamos, en algún punto de nuestra vida, empezamos a buscar de Dios. En algún punto de nuestra vida empezamos a buscar de Dios. Sea por cual sea la situación, hermanos, algo nos empuja a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el niño, si esto no fuera así, todo hombre y toda mujer y niño conocería a Dios de forma natural. Pero que vemos que nacemos separados de Dios y tratamos de meternos a una religión para pues aprender de Dios, que alguien nos ayude cómo hacerle, porque nacimos separados de Dios, amados. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia hacemos de todo por tratar de agradar a Dios. Pero así como también hacemos de todo, también hacemos todavía más cosas de manera natural que desagrada a Dios. Desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones, desde nuestros deseos, la manera de que hablamos, cómo nos expresamos, cómo tratamos al prójimo, se puede ver que desagradamos a Dios. Cuando usted le niega la ayuda a alguien y teniendo cómo ayudarle, usted le está desagradando a Dios. Cuando usted desobedece a sus padres, cuando insulta a sus padres, cuando maldice a otra criatura que es imagen y semejanza de Dios. Hay tantas maneras de desagradar a Dios, amados, pero esto solamente nos deja ver que nosotros necesitamos en algún momento buscar de Dios porque de manera natural no lo podemos hacer. Buenas noches, hermano.
Y hoy vamos a ver cosas feas, amados. Hoy vamos a ver unas cosas feas. Vamos a ver unas consecuencias que nos trae el pecado. Porque primero, para poder buscar de Dios, tenemos que entender las consecuencias que nos trae el pecado. Porque, hermanos, nadie me va a dejar echar mentiras que en el primer momento o antes de pecar, aquel pecado se ve tentador, se ve sabroso, se ve antojable, se ve tentador. Y más cuando hay necesidad, hermano. Aquí pastor, mira, me dejó aquí el botecito de dinero. Ahorita que los hermanos cierren sus ojos, voy a agarrar dinero, me lo voy a llevar. Aquella muchacha se ve muy guapa. Y pues a lo mejor está sola. Yo le voy a hacer el favor. ¿Ya? Hay tantas maneras, hermanos, que el pecado se presenta, pero siempre se va a presentar de manera antojable. Yo recuerdo cuando era niño, había un anuncio por ahí de una cerveza en televisión y que se miraba las olas del mar así bien sabrosas y se miraba un sol así fuerte y se escuchaba una hielera abriéndose y unas botellas pegando y destapaba, pues sonaba ¿cómo se llama? La corcholata y salía aquella espuma y se miraba como los dos pegaban a cerveza sol y así se miraba así todo lo que hacían. Y yo de niño me antojaba. Y yo no sabía ni qué era. Pero decía, mira, se ve bien. ¿Qué pasaba con el hombre que salía fumando? Arriba de un caballo con una soga. Amarrando allá los caballos. Un hombre potente, grande así. Que se miraba bien hombre acá. Con barba y todo. Y se miraba fumando. Y la marca del cigarro ahí, ¿verdad? Que vamos a apostar, apuéstale a tu equipo, que quieres ganar, tú apuéstale tanto, y aquí, que acá, que es el otro. Y te presentan siempre lo mejor. Y siempre que nos están vendiendo un chicle, tiene que ser una muchacha en bikini para que se nos antoje también el chicle. Y luego digo, ajo con ese chicle, cambia mi suerte, dale, güey. Ese va a ser el problema, me ocupo un chicle de ese tipo para... ¿Por qué me dice a mí, güey? Entonces, hermanos, pero vemos que el pecado nos lo presentan así, sabroso, nos lo presentan alcanzable, pero ¿por qué no nos presentan? ¿Por qué no nos presentan al tipo que murió por borrachera? Cerveza, sol, y el hombre ya enterrado, murió de cirrosis. ¿Por qué no nos presentan el cigarro, el hombre con el pulmón todo quemado? Marlboro, sigo fumando. ¿Por qué no nos presentan el SIDA, todo lo que da? Y la mujer por un lado, ándale, llega ahí. ¿Por qué? Porque nunca nos van a presentar el pecado con sus consecuencias. Nos van a presentar el pecado de una manera deliciosa, alcanzable, que se le antoje a su vista. Y para que usted cuando tenga necesidad diga, voy a hacer esto que está tan fácil. La marca de condones Julana. Ahí está, ¿quieres sentirte así? Cómprate estos. Y no te va a pasar nada. Pero ¿por qué no ponen la escena donde está ya el divorcio ahí bien a todo lo que da? Con pagos y con la familia destrozada, hijos llorando y todo. No lo van a presentar así. Siempre van a presentar el pecado de una manera alcanzable, que se vea suculenta, así como aquel fruto que vio Eva, que lo vio, dijo como que está alcanzable, como que sí es cierto, no creo que me haga tanto daño pecar, no creo que me haga daño desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo Eva? Estiró la mano donde estaba, comió él y comió también el marido. Y la desobediencia, mis amados, siempre va a traer consecuencias graves, va a traer consecuencias dolorosas, va a traer consecuencias que va a afectar también a tu familia. Primeramente te va a afectar a ti y luego va a afectar a la familia. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios cuesta caro, mi amado hermano. Y yo quiero que usted hoy se lleve algunas consecuencias que causa el pecado, amado. Yo quisiera predicar bonito, quisiera predicarles bien bonito, hermanos. Todo sigue bien, sigan viviendo como les da la gana y vivan en paz y amen unos a otros.
y vámonos. Pero hermanos, si yo no les comparto de lo que es el pecado, hermanos, a mí Dios me va a demandar eso. Si tú tuviste la oportunidad de expresarle, de enseñarles qué era el pecado y no lo hiciste. Entonces, hermanos, ¿está listo para recibir estos latigazos, hermano? No, pues aunque no esté listo, de todos modos se los voy a dar, hermanos. Pero esto va a ser en amor, hermanos. Cuando alguien te ama, hermano, te va a decir la verdad aunque te duela. Cuando alguien no te ama, te va a decir, tú síguele, a mí qué me importa tu vida. Échale y que ojalá que te mueras. Pero cuando alguien te aprecia, te va a decir, hey, lo que estás haciendo está mal. Hey, ¿sabes qué, estimado? Lo que tú andas haciendo está mal. Te va a traer consecuencias. Esa manera de actuar tuya te va a causar problemas. Esa mujer con la que andas no es tu esposa. ¿A ti qué te importa? ¿Qué es? Ándele pues. Dice mi amigo, ándele pues. Ahora tú vas a ver las consecuencias. Y el que no es amigo, ándale, mira. Ahí te tiene chance. Ya se fue el marido de Estados Unidos. Hay chance ahorita. Ya puedes hacer esto, puedes hacer acá. Y te aplauden, bravo, bravo, qué bueno que andas borracho, qué bueno que te tomaste. Ahora viene la hora del show, te aviéntate 15 segundos, ¿sí, hermanos? Hermanos, pero esos amigos nunca están cuando estás en los problemas. Cuando caigas enfermo, nunca van a estar ahí para decirte, perdóname, yo te inducí al vicio. ¿Sabes qué? Ya cuando lo veas allá tirado, que su esposo lo abandonó, no vas a ser el amigo, perdón, porque yo te aventé con esta mujer, yo tuve la culpa. Hermanos, usted tiene que entender que el que le ama, le va a decir la verdad, hermano. Y Dios le ama. Y Dios quiere que usted escuche la verdad. Y Dios quiere que usted se ponga a cuentas con Él. Y que entienda las consecuencias graves que trae el pecado, amado. Si no, no estarían escritas. Dios es amor, claro que sí es amor. Pero también Dios es justo. Dios es un Dios justo, un Dios 3 veces santo. Y Él desea tener comunión contigo. Pero por tu pecado no puede acercarse a ti. Tú necesitas reconocer tu condición como pecador para poder buscar un salvador. Porque ¿de qué sirve darte un paracaídas cuando no estás en peligro? Cuando no sabes que estás en peligro. ¿De qué le sirve un paracaídas a alguien que no sabe que el avión se está cayendo? Pero cuando ya el aviso, ¿sabes qué? Te queda poco tiempo de vida, el avión se está cayendo. Rápido agarran el paracaídas, rápido se ponen todo y estamos listos para lo que venga. Pero si no hay una voz de alerta que te está anunciando, que te está avisando, hermanos, tú vas a seguir viviendo como te da la gana y al final vas a tener consecuencias. Y como vimos, la paga del pecado es la muerte, hermanos. Una de las consecuencias, mis amados, la encontramos en Génesis capítulo 6. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Fíjense cómo en el primer libro de la Biblia ya vamos a empezar a hablar del pecado. ¿Génesis qué? 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5 al 7. ¿Me puede leer el 5, Angélica? Sí, O tu pequeña. Hey. anímense. Del 5 al 7. El puro 5, léeme. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos designó de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente. Hasta ahí. Gracias. ¿Leslie? Gracias, Leslie. Estimados, ¿qué dice? Que vio Jehová. Entonces Dios sí ve cuando yo peco. Claro que sí. Dios está ahí viéndote cuando estás pecando, hermano. Dios está ahí cuando tú estás robándote algo. Dios está ahí cuando estás maldiciendo. Dios está ahí cuando estás echando mentiras. Dios está ahí cuando te estás drogando. Dios está ahí cuando estás viendo pornografía. Dios está ahí observándote.
Dios está ahí, amados. Y miren lo que dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era poca. ¿Eso dice? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente el mal. Llegar a tal punto de depravación, amados, de que desde que te levantas ya estás pensando en pecar. Desde que ya estás despertándote, abriendo los ojos, ya estás pensando cómo transear. ¿Qué ventaja vas a hacer? ¿Qué mal le vas a hacer a tu prójimo para que tú ganes el puesto? ¿Voy a dejar en mal a aquel hombre para que me den a mi lugar? Qué triste es tu situación, estimado, cuando tu primer pensamiento es pecar. Y qué triste es cuando lo llevas a cabo. Pero mire, que dice que ya todos los pensamientos eran de continuo y solamente el mal. ¿Qué dice el 6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermanos, ¿se puede imaginar a Dios triste? ¿Se puede imaginar a Dios triste al ver cómo tú estás pecando de manera tan natural, tan deliberada, aún sabiendo que te hace daño? Dios en esta escena lo vemos triste, que le dolió en su corazón. Es una manera de expresar que el Señor estaba dolido. Dice en el versículo 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos a nuestro Dios, estimados, arrepentido de haberlo hecho. De que su pensamiento era constante hacia el mal y de manera continua. Cuando usted peca, amado hermano, la primera consecuencia que voy a leer hoy es que trae tristeza a Dios. Entristece a Dios, amado. Nosotros como papás podemos experimentar esta tristeza cuando le damos una indicación a nuestros hijos de que hagan cierta cosa, que dejen de hacer cierto comportamiento, y cuando nuestro hijo nos desobedece, ¿cómo nos sentimos, amados? ¿Alguien se siente feliz? ¿Se siente mal? ¿Decepcionados? ¿Tristes? ¿Alguien se siente contento de ver a su hijo borracho allá tirado? ¿Alguien le dará gusto de decir: qué bueno que mi hijo está viviendo el mundo, que goce mi hijo, para eso vino a la tierra, para gozar? ¿Habrá un papá que diga eso? Que vea a su hijo tirado y diga: ay, qué bueno que mi hijo anda así. Hermanos, trae tristeza a nuestro corazón cuando nuestro hijo, al que tanto amamos, nos desobedece. Cuando maltrata, cuando se pelea contra su otro hermano, nos hay tristeza y nos hay desespero. Decir: ¿cómo le hago para que me entiendas? ¿A poco no? ¿Qué tengo que hacer para que me entiendas? Y el Señor así también diciendo a nosotros: ¿hasta cuándo dejaréis de pecar? ¿Hasta cuándo dejarás de hacer esas cosas? ¿Por qué es tu insistencia con aquel pecado cuando deberías estar pidiendo perdón por aquello? ¿Qué siente usted, amado hermano, al saber que su pecado le trae tristeza a Dios, hermano? ¿Le da gusto? ¿Se siente bien? Podemos, hermanos, experimentar una tristeza grande al saber que nuestra manera de vivir le trae tristeza a Dios. Pero es más triste para usted, porque cuando usted se quiere acercar a Dios, Dios le da la espalda a usted. Viene el tiempo de la Semana Santa, usted deja de comer carne, usted se
cuida de no tomar, pero en cuanto se acaba la Semana Santa, ¡ay! Ahora sí, tenemos permiso para celebrar. Y háblale a mi compadre Hugo que se venga ahorita, porque, ¿verdad? Y empezamos, hermanos. Eso digo yo porque yo lo he visto allá afuera, porque yo estuve ahí y porque así nos enseñaron. Pero qué no será mejor vivir una vida santa a solamente unas cuantas semanas santas. ¿Valdrá la pena esperarse? ¿Cuánto dura un mes? ¿2 meses? ¿Como 2 meses? Sí, por ahí. ¿Servirá de algo aguantarse 2 meses y vivir los otros 10 desenfrenados? Hermanos, y fíjense, vamos a ir ahí a Salmo 51. Vamos a regresar a donde estábamos, Salmo 51. Pero en el versículo 3, hace rato leímos el 5. Vamos a dar unos minutos para que lo encuentren. Salmo 51, versículo 3. Ahí la yo. Está buscando a su mamá. Ah, ya, perdóname. Ahí está, ya está, aquí ya lo vi también. Ya estamos ahí, ¿verdad? Salmo 51, pero en el versículo 3 dice así. Era David hablando, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, el pecado trae culpabilidad. El pecado trae culpabilidad, y más cuando empezamos a pagar las consecuencias. Todos decimos, híjole, ¿para qué hice esto? ¿Para qué le entré a este negocio que yo sabía que era robado? ¿Para qué hice esto, esa chuecura con la licencia? Porque ya me agarró de vialidad. Y empezamos a lamentarnos. Mientras que no hay consecuencias, seguimos pecando. Pero en cuanto ya hay consecuencias, el pecado trae culpabilidad, hermano. Si usted se queda en ese estado, amado, hay mucha gente que ha agarrado sogas y ya sabe lo que ha hecho con las sogas. Se ha aventado el tren. ¿Por qué? Porque ya no saben para dónde darle. Ya están cansados de la vida. Y de manera cobarde y triste optan por atentar contra su propia vida, hermanos. Porque no pueden con aquella carga. No pueden con aquella culpabilidad. Y amados, empiezan así. Decaen hasta que por fin se quitan la vida, amado. Por la culpabilidad que hay. Por todo el daño que han hecho. Y qué feo es eso, amado. Muchos dicen, yo voy a buscar de Dios cuando esté viejo. Ya cuando me vaya a morir, me arrepiento de todo lo que he hecho y me entrego al Señor. Pues sí, está bien. Está bien, ojalá que te funcione ese plan. Porque yo he conocido personas que ahorita nos vemos y ya al día siguiente ya no nos vimos. Y no eran viejos. Eran personas jóvenes. Eran muchachos fuertes. Que hoy los vimos y se fueron. ¿Alcanzarían a arrepentirse? ¿Alcanzarían a decir, Dios, ayúdame en el momento que el camión los impactó? ¿Usted cree que le dio tiempo? No. Amados, ¿para qué esperar a los últimos días de nuestras vidas cuando el día de hoy podemos arrepentirnos, podemos reconocer que realmente sí estamos pecando y que necesitamos el perdón de Dios? Porque si no, amados, es triste pagar consecuencias, toda una vida de desastres, quedarse sin familia, quedarse sin hijos, quedarse sin nada, quedarse en la calle, por constante pecado, hermanos, con enfermedad, por haber cometido aquel pecado. Mejor, amados,
Si Dios está hablando en esta noche, es mejor que hoy puedas ponerte cuentas con Dios. Quiero hablarte de un último punto, no porque sea el último, sino porque ya nos estamos acercando al tiempo. El tiempo ya me alcanzó. Vamos a ir allá adelantito a Isaías, allá adelantito. Pasamos unos cuantos libros y sigue Isaías. A 59, perdón. Isaías 59, ya lo hemos leído ahí, pero quiero que leamos el versículo anterior. Ajá. El 1 al 2. Este versículo ya lo vimos, ¿verdad que sí? Pero quiero que lo volvamos a leer, hermanos. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado, hermanos, como ya lo dije anteriormente, trae separación. ¿Separación de qué? Separación de Dios. Se dice, amados, que el tormento en el infierno no es tanto el estar en fuego, sino que el tormento más grande que hay en el infierno es saber que un día pudiste haber aceptado al Señor y haberte librado de eso, pero ahora estás separado de Dios. El tormento más grande en el infierno es estar separado de Dios por una eternidad, amado. Y que nada ni nadie te va a poder sacar de ese lugar, de esa condición. Que el día de hoy tú puedes cambiar tu rumbo. Si tú ibas rumbo al infierno por tus pecados, porque traes separación, hoy en este día tú puedes optar por arrepentirte y por pedirle perdón a Dios para que en aquel día tú estés siempre con el Señor por una eternidad y no que estés separado de Él por una eternidad. Hermanos, con esto termino esta primera parte de este mensaje y nos estaremos viendo en los siguientes 15 días para continuar con este tema. Gracias por haber puesto atención y ojalá que la palabra de Dios encuentre cabida en su corazón y que realmente sea Dios hablando en su vida, amado. Que Dios los bendiga y muchas gracias.